Bienvenidos a Caleidoscopio Cultural, con Catherine Medina y Kadir Kevin. Un podcast de difusión literaria para la promoción de libros y autores. Buenas alenas con todas y todos. El invitado de hoy es Cristian Reynoso Torres. Nos encontramos en la residencia de Pedro Pineda, amigo íntimo del autor. ¿Cómo se gesta el proyecto de novela de Febrero Lujuria? Febrero Lujuria nace a partir de la fiesta de la Virgen de la Candelaria que se desarrolla en Puno y que yo en la novela ficcionalizo esta ciudad con el nombre de Lago Grande. La idea de escribir sobre la fiesta de la Candelaria, la famosa fiesta de la Candelaria que se desarrolla todos los meses de febrero en Puno, fue porque justamente esta fiesta de alguna manera expresa o puede funcionar como un microcosmos de la idiosincrasia puneña, del arte puneño y de la forma de vivir y pensar de estos pobladores, del altiplano peruano, viéndolo en un plano más amplio, ¿no? Entonces, cómo expresar artísticamente esta manifestación cultural, religiosa, pagana, artística de la fiesta de la Candelaria, ¿no? Entonces, empezó con la historia de un cuento, ¿no? Pero que poco a poco se fue ampliando y se convirtió pues en una novela, ¿no? Creo que la novela como novela total, entendiéndola como novela total, puede dar a conocer este microcosmos que es el altiplano peruano y Puno en particular, ¿no? Entonces, y a eso se suma la experiencia vital como participante directo e indirecto de la fiesta, ¿no? Entonces, el reto era llevar al plano de la literatura, a través de la ficción y a través de la novela, esta expresión de la fiesta de la Candelaria. Después de mucha relectura de un texto, ya en la esfera de lo público, ¿qué personaje de la novela te cautiva y de cuál percibes aún una amistosa cercanía? El poeta Núñez, que está inspirado en el poeta José Paniagua Núñez, Jospani, que es un gran amigo mío y con quien yo he tenido, puedo decir, mis primeros aprendizajes literarios y bohemios dentro de la literatura puneña, se puede decir así, es él, ¿no? El poeta Núñez, que además es un personaje que de alguna manera nuclea toda la historia que se desarrolla en la novela. Si bien son un promedio de 15 o quizás más personajes que van dando vida a cómo se produce este fenómeno artístico, cultural, religioso, el poeta Núñez, que es uno de los primeros que aparece en la novela, ¿no? En las primeras páginas, él va nucleando. Entonces, a partir de él puedo un poco, he tratado de explorar un poco la mirada, desde su mirada, es decir, de personaje como poeta, como periodista, y de lo que ha sido el devenir de la fiesta con el paso de los años, ¿no? Por eso es que la novela empieza con él y también un poco que termina con él. Recuerdo muy bien, tengo muy claro una de las últimas escenas en las que él camina por el Jirón Lima, por la calle Lima, con las manos en los bolsillos, de espaldas, con su cigarro, ¿no? Además es un personaje que tiene el bigotito asolapado, ¿no? Que es una característica que a muchos lectores les ha gustado, ¿no? Entonces él termina yéndose con su mulita de pisco, con sus recuerdos en la cabeza de cómo fue la fiesta, cómo era y cómo es ahora, ¿no? Entonces creo que entre todos los personajes, a él puedo mencionarlo ahora como ese personaje que nuclea un poco y que te va contando la historia del antes, del ahora y del después, ¿no? De lo que él puede pensar que será la fiesta. ¿Qué relaciones encuentras entre lo sagrado y el deseo carnal en la festividad de la Candelaria? Puedo decir que la novela de alguna manera fue, una de las intenciones de la novela fue justamente desacralizar el contexto propiamente de la fiesta desde su perspectiva religiosa, ¿no? Entonces, la fiesta pues no solo es religión, no solo es rezo, no solo es ir a pedir bendiciones
a la mamita Candelaria, a la Virgen de la Candelaria. Es también un espacio de desenfreno, de música, de danza, de colorido, de mucha cerveza, ¿no es cierto? Entonces, lo sagrado se convierte, se mezcla, digamos, con lo no sagrado, ¿no? Con lo prófano, ¿no? Entonces, esa mezcla nos puede hacer pensar en un hibridismo, ¿no? De una manifestación cultural como es la Candelaria. Entonces, claro, la novela explora eso, digamos, quiere romper esa visión un poco cucufata que se tenía de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Que solamente era lo religioso, lo devoto, ¿no? Pero no, pues no se quería ver el otro espacio, el otro aspecto, que era el desenfreno, la lujuria, ¿no? A través de la danza, a través del movimiento, a través de lo visual, ¿no? Las piernas de las chicas cuando bailan la saya, ¿no? Entonces, todos esos elementos forman pues una conjunción de querer desacralizar ese espacio, entre comillas, sagrado, ¿no? El mismo personaje, el cura Esquivel, que está inspirado en uno de los padres de la iglesia San Juan, también tiene sus amoríos, tiene sus incursiones a los bajos fondos de la ciudad, ¿no? Porque también es humano, pues, ¿no? Entonces, claro, la fiesta va en ese vaivén entre lo humano, lo sagrado, lo quizás extrahumano, ¿no? Porque también a través de la bebida de la cerveza y del exceso de la cerveza, y de la música, por ejemplo, de los sicuris, uno puede, digamos, aspirar a otro espacio, ¿no? Un espacio de mareación y que puede ser una comunicación con un espacio más quizás sagrado o más oculto o misterioso, ¿no? Además de los rituales que hay alrededor, ¿no? Como por ejemplo cuando se matan a los toros y se toman la sangre, ¿no? Por ejemplo en Mañazo, ¿no? En el conjunto de Sicuris Mañazo. La novela muestra un sutil balance entre los actores de la festividad, donde cada uno cumple una función, sin la cual la fiesta no sería lo mismo. ¿Crees que ese balance se ha perdido, por ejemplo, en la utilización política de la fiesta o en el exceso de turismo? Claro, podemos entender a la fiesta también como el devenir de justamente un interés netamente comercial, ¿no es cierto? La festividad es también una competencia del statu quo dentro de la pequeña sociedad puneña, ¿no? Entonces es muy diferente que tú bailes en el conjunto de Mañazo, Sicuri, donde ni siquiera donde apenas das una cuota muy mínima para poder participar del conjunto, a que bailes, por decir, en la Morenada San Antonio, donde tienes que pagar una cuota muy alta por el traje y todo, ¿no? Entonces es también una expresión del statu quo, ¿no? Y la gente, los pobladores, los danzarines, buscan eso, ¿no? Es una especie de reconocimiento. Si yo bailo en tal conjunto, voy a tener prestigio de las personas ante las personas, ¿no? Si bailo en el otro conjunto, voy a ser mirado desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, estas cosas que digamos, van más allá de lo religioso, de la fe propiamente a la Virgen, y que no se quieren ver, están ahí. Y la novela de alguna manera también explora eso, muestra esas claves que están, digamos, por abajo de lo bonito de la parada, del movimiento, de la danza, ¿no? Porque nos está explicando algo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Ahora, eso también lo podemos, digamos, proyectar un poco más allá saliendo de Puno, ¿no? Porque esto mismo sucede en todas estas fiestas de Santo Patrón que se realizan, que se festejan en los pueblos a lo largo del Perú, especialmente en los pueblitos de la sierra, ¿no? Entonces, la fiesta no solo es espacio de desenfreno, de liberación, de fe, ¿no es cierto? Porque también hay un sector, por supuesto, que cree en la Virgen y que le baila, ¿no? Pero también eso nos explica, pues, algunas claves de entender esa idiosincrasia del poblador, en este caso altiplánico o puneño, ¿no? Cómo conjunciona la fe, el dinero y el estatus, ¿no? Para ti, ¿cuál es el elemento menos logrado de la novela? ¿La profundidad de los personajes, la forma de hablar de los mismos o los desenlaces argumentales? Bueno, es un poco difícil de responder esa pregunta porque, digamos, como que es la crítica literaria la que tendría que, digamos, hacer algún análisis, ¿no?
y decir estas son las falencias o estos son los logros, qué sé yo, ¿no? Pero en términos generales, ¿qué puedo decir? Claro, es la primera novela que escribo con una ambición de por medio de querer hacer una novela total, ¿no es cierto?, de un aspecto puntual como es la fiesta de la Candelaria. Y sí recuerdo que algunos comentarios decían esto hay una uniformidad en los personajes, ¿no? Eso recuerdo, y también decían, bueno, que finalmente decían que no había un personaje principal, ¿no? Y que en toda novela tiene que haber un personaje principal. Pero bueno, o sea, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque es la suma de personajes los que nuclean, digamos, la historia. Y tal vez sí el personaje principal es el personaje que no aparece en la novela, pero que está ahí todo el tiempo, que es la Virgen de la Candelaria, ¿no? Que aparece entre líneas o que finalmente todo gira en torno a ella, ¿no? De alguna manera. Pero que, aunque creo que hay una escena en la que ella habla, ¿no? Le habla a un devoto que está, o hago ese juego con las palabras en la que ella está en el altar, en la misa de fiesta, ¿no?, principal, y de alguna manera ella reflexiona sobre lo que está pasando, lo que habla el cura y lo que hablan los feligreses, y cómo se cuestiona la fe, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, no sé qué puedo decir más, ¿no? La novela parece ser contada desde un periodo crepuscular de los símbolos religiosos de la festividad. Teniendo en cuenta que fue escrita hace más de 15 años, ¿cómo crees que ha cambiado en este sentido la festividad? Ya, se me viene la pregunta, ¿qué tanto los puneños siguen rezando o siguen bailando después de hace 15 años que salió la novela, ¿no? ¿Cuánto más ahora rezan o cuánto más les interesa bailar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? En los últimos 15 años, de hecho que ha habido cambios en la festividad, ¿no? Pero también en algunos otros aspectos parece que sigue igual, ¿no? Es decir, esta efervescencia por el baile, por el desenfreno, ¿no?, que está asociado pues muy íntimamente con la devoción, con la religión, con esa manera de creer que a través del desenfreno, a través del desembolso económico, uno puede recibir más bendiciones de la Virgen, ¿no? Entonces, eso creo que se mantiene, ¿no? También veo que hay como una mayor, digamos, apertura, ¿no es cierto?, a poder también aceptar de que la fiesta ya ha dejado de ser estrictamente religiosa, occidental, ¿no es cierto?, y también ya intervienen otros elementos que son más paganos, ¿no?, de corte más pagano, ¿no? Sin duda también, ¿qué puedo decir? Puedo ver que ahora, por ejemplo, a comparación de hace 15 años cuando escribí la novela, por ejemplo, el consumo de cerveza, ¿no? Porque la cerveza también es un elemento importante dentro de la festividad. No es casual de que sean las grandes empresas de cerveza las principales auspiciadoras de la fiesta, ¿no? Entonces yo recuerdo que hace 15 años el Parque Pino, la Plaza de Armas, era un mar de botellas, ¿no? Y no solo de botellas, sino de orines y también de condones, ¿no? Casualmente la gran mayoría de puneños nacen en noviembre, ¿no? Son los hijos de la fiesta, ¿no? Porque en febrero pues el Ministerio de Salud venía y repartía millares de condones a todos, ¿no? Porque claro, las fiestas también son para eso, pues, ¿no? Es el desenfreno, ¿no? Entonces quizás eso ahora ha cambiado un poco, al menos con lo de la cerveza, porque también recordemos que la fiesta ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, eso obliga a que haya ciertas reglas que cumplir, ¿no? O que preservar, ¿no? Entonces, quizás eso ha cambiado un poco. Pero también a nivel, digamos, intra, ¿no?, dentro de cada conjunto, también siguen pues cada uno teniendo sus rituales, sus claves, ¿no? Y que siempre están asociadas a eso, cuánto más doy yo, ¿no?, para recibir, si doy más, cuánto recibo de la Virgen, ¿no? Entonces eso está ahí. Pero también, si bien ha podido cambiar en eso, no sé si para bien o para mal, también ha involucionado en otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a pesar de que la fiesta cada vez convoca más gente y se ha vuelto más universal, si se quiere, igual hay muchas falencias en el aspecto, por ejemplo, de documentar, de que haya un museo dedicado a la festividad, así como hay en Oruro, en Bolivia, ¿no? Entonces, eso falta, ¿no? Falta que la Federación del Folclore o las instituciones de Puno puedan promover un museo, o la misma Universidad de Puno pueda
edificar, puedan organizar un museo donde se muestre la historia de la festividad, los trajes de las danzas, los orígenes, el legado musical, ¿no? El registro musical, en fin, todo lo que involucra esta gran fiesta, ¿no? Entonces eso no hay, ¿no? Y se está perdiendo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que la fiesta sea febrero y vayamos, bailemos, disfrutemos, gocemos, pero ahí se acaba todo, ¿no? Entonces eso se debería prolongar de alguna manera ya dentro de un ambiente académico que pueda servir a la investigación para el futuro, ¿no? ¿Cómo tu labor periodística ha influido en la construcción narrativa de Febrero Lujuria? Creo que entonces no he sido tan consciente de eso, ¿no? Porque yo también en ese tiempo recién empezaba a hacer mis trabajos como periodista, ¿no? Y también, bueno, empecé haciendo periodismo y después ya incursioné en la literatura, en la ficción, ¿no? Pero seguramente que se pueden identificar algunos pasajes o cierta influencia del tono escritural del periodismo en cuanto al tono literario, ¿no? Pero en general sí, digamos, mi trabajo como escritor ha estado siempre de la mano con el periodismo, ¿no? No he sentido que he tenido problemas en definirme, ¿no? O que ha sido un impedimento para desarrollar uno u otro, ¿no? Por el contrario, a mí el periodismo me ha servido como de insumo para poder luego pasar al plano de la ficción. Y eso también podemos verlo en mi otra novela, ¿no? En El rumor de las aguas mansas, ¿no? A partir de la investigación periodística se pasa al plano de la ficción. En Febrero Lujuria creo que no he sido tan consciente si es que ha habido mayor influencia o menor del periodismo, ¿no? En todo caso, podemos pensar en un periodismo de tipo testimonial a partir de la experiencia vital propia, ¿no? Yo he sido un participante directo e indirecto de la fiesta y probablemente esa vivencia me ha llevado a ser un testimoniante, si se quiere, ¿no? De algunos de los personajes, ¿no? de la novela, ¿no? Es decir, yo como autor puedo transfigurarme en algunos de los personajes y contar algunas experiencias vividas por mí a partir de ellos, ¿no? Recuerdo mucho el personaje Augusto, ¿no? que es el personaje antagonista de la fiesta, ¿no? El que odia la fiesta, el que detesta el barullo, los borrachos y todo. Pero él tiene una experiencia. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le pasa eso? Porque de niño tiene una experiencia un poco traumática cuando se pierde dentro de la iglesia San Juan en una misa, ¿no? Se pierde de la mano de sus padres, ¿no? Y no sabe qué hacer y de pronto sale y se topa con un oso, ¿no? Un danzante vestido de oso y es un terror para él, ¿no? Y eso es algo que me pasó a mí de niño, ¿no? En una fiesta, en una misa, por alguna razón, no sé, me perdí, entonces fue un poco así difícil porque la misa está llena de gente, la música y todo, ¿no? Entonces, ahí entra ese periodismo, digamos que podemos llamarlo a partir de un periodismo como más testimonial, ¿no? A partir de la experiencia de uno mismo. 15 años después de la primera publicación de la novela, ¿qué puedes decirnos de su recepción? ¿Y qué expectativas tienes para la próxima edición? Bueno, han salido 2 ediciones, ¿no? Una salió en el 2007 y la otra en el 2010, y había planes para que salga la 3ª edición el año pasado o este año, y probablemente el año que viene salga una 3ª edición, porque me he dado cuenta de que hay muchos y nuevos lectores, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puno hay muchos estudiantes de literatura, de la universidad, que jóvenes, ¿no? Que ahora leen la novela y que gusta, y que además encuentran también muchas similitudes con lo que pasa ahora, ¿no? Un poco como lo que decía en una de las preguntas anteriores. Entonces, eso me hace pensar que la novela está quedando, ¿no? Y que probablemente sea uno de mis libros que quede finalmente como una novela importante de repente de la literatura peruana, no lo sé, ¿no? Pero siento eso, ¿no? De que la novela, a pesar de que el tiempo avanza, la novela se sigue leyendo y está encontrando nuevos lectores, jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, si es así, pucha, por mí pues bacán, ¿no? O sea, qué bueno que es difícil que un escritor logre que uno de sus libros quede en el imaginario, digamos, colectivo, y sea pues leído y releído y también reinterpretado, ¿no? Porque de todas maneras cada lectura es diferente de acuerdo a la época, ¿no?
y seguramente ahora encontrarán nuevas cosas o criticarán nuevas cosas, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Febrero Lujuria para mí representa Lago Grande, ¿no? Es el mundo de Lago Grande, es el mundo iniciático de Lago Grande, ¿no? Y Lago Grande para mí es el espacio en el que yo camino, en el que yo me sumerjo y me muevo y empiezo a vivir ahí, a convivir ahí con mis personajes. En todo caso, la expectativa que tengo es de que, claro, en principio esa tercera edición aparezca como tal, ¿no? Sea un objeto tangible y que el libro pueda circular, por supuesto, no solo en Lago Grande o en Puno, ¿no? Sino en todo lado, en el Perú, porque había muchos lectores, por ejemplo, que decían, cuando han leído la novela decían, quiero ir a Lago Grande, ¿no? ¿Dónde queda Lago Grande? Yo no les decía que era Puno, les decía, queda en un lugar del sur del Perú, ¿no? Entonces vayan. Y después se daban cuenta que era Puno, ¿no? Para los lectores, digamos, que no eran puneños, porque un lector puneño al toque reconoce que estos escenarios, las calles, los lugares, ¿no? Son de Puno. Entonces, no sé, una tercera edición de repente tendrá algunas correcciones pequeñas, ¿no? Porque siempre cuando uno vuelve a leer un libro después de tantos años, es exigente con su escritura y puede corregir algunas cosas, lo cual me parece válido y legítimo, ¿no? Pero sin perder la esencia. Entonces, ojalá que esta tercera edición, no voy a mencionar los nombres por quien va a salir, ¿no? Probablemente, pero claro, que siga corriendo de mano en mano, ¿no? Y que la lujuria siga pues arriba, ¿no? A continuación escucharemos un extracto de la novela Febrero Lujuria, en la voz del autor. La noche llegó a Lago Grande. Los focos de neón se encendieron y la parada de danzas continuó como si la noche, invisible, con el tul de la complicidad, pasara de largo, desapercibida, sin captar la atención de los espectadores. Los trajes de luces cambiaron de color con el reflejo neón y el mareo nocturno empezó a sentirse. Dios, prístino, con sabor a eternidad. De pronto, en ese vaivén festivo, sin que nadie se diese cuenta, aparecieron ante el palco oficial los sicuris del barrio Mañazo. Caramelo dulce, cerveza dorada, tufillo de amanecida, caldo de cabeza. Y formados en media luna, soplaron las ampoñas de 6 y 7 cañas, produciendo un diálogo musical entre sus soplidos, pregunta-respuesta, y las melodías del sicu cobraron vida. Y al centro, marcando el ritmo, se escuchó el sonido del bombo y la tarola, y todos, con pasitos ligeros, envueltos en la música, se perdieron entre los danzarines. Y es que en Mañazo no hay fórmulas creadas, la libertad es el alma y esencia del conjunto, y cada quien baila a su manera, despegando el paso del sicu, que es una mezcla de movimientos entrecortados con grácil compás y furor exorcista. Y los disfraces de todo y nada, extraños, coloridos, vibrantes, y eso es Mañazo, un caso, como gritan a viva voz, y fueron aplaudidos por los espectadores y queridos por la tradición y fiesta que irradiaban. Y ahí estaba Paco Macedo, alto, fornido, bruto, con el bigote rubio disfrazado de vikingo. Y más atrás, sin respiración y con la cara morada del cansancio, el poeta Aramayo, con su traje de diablo caporal. Y a su lado, el indio Tomaya, con su largo cabello negro, vestido de piel roja y ondeando amenazantes hachas. Y metros más allá, la chica Santisteban, con su paso elegante y sonrisa flor de piel, que miraba al flaco Sea. Y él que bailaba y saludaba a la gente, chino de risa y tropezándose en sus pasos. Y al final del conjunto, los espectadores que se contagiaron del ritmo y se unieron a la fiesta. Entusiastas, sibaritas, sin disfraz, con botellas de cerveza a la mano y cigarrillos a la boca. Y recordaron al Volvo Montesinos, el chinadiabla de cabello amarillo rizado, impetuoso, jacarero y excéntrico, que nunca dejaba de bailar, y a Tufo, su perro. ¿Y dónde estaban? ¿En el cielo, en el infierno o en Mañazo? Y él, el Volvo Montesinos, que venía siempre al último, bailando solito, con los labios pintados, pícaro, moviendo la carterita, levantándose la falda y alejándose cada vez más del conjunto. Los miró desde la muerte en su guarida de Huaxapata y rió, ebrio y feliz, y se rascó la panza y les dijo salud. Y nadie dejó de bailar porque Mañazo seducía, emborrachaba y liberaba.
y de pronto en el frenesí del sicuri llegaron a una esquina y se perdieron. Se equivocaron y cambiaron el curso de su recorrido y ya nadie supo a dónde ir y empezaron a regresar por donde habían venido, atropellando a los contrarios. ¿Y qué importaba, dijeron, si con Mañazo no había caso? Y nuevamente el repique de la tarola ametralló y los sonidos de las ampollas emergieron desde las gargantas. Saliva dulce, ron con Coca-Cola, bolita de coca, mamita candelaria, Mañazo, Mañazo, energía del diablo, latido del corazón. Hemos llegado al final de nuestro capítulo. Gracias por escuchar Caleidoscopio Cultural, proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2022. Perú, Ministerio de Cultura.